Antes de escucharlo, póngame el mensaje del presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, don Pedro Barquero, justamente cuando se discute en el Congreso de la República este paquete de medidas. Dice don Pedro Barquero: hago un llamado público al Congreso Nacional para que detengan la aprobación del decreto que ahora mismo discuten y que lo regresen para consensuarlo con todo el sector privado. Ha escrito en su cuenta personal de Twitter Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. ¿Qué percibe usted ha ocurrido, don Pedro Barquero? Y esto porque el propio presidente Oliva señalaba en una de sus intervenciones qué hacer en este momento que tenemos una urgencia, y exponía si en la presentación del mismo estuvo el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el ingeniero Sicafi. Ustedes como empresarios del norte, como parte del sector privado, ¿qué es lo que demandan? Un gusto saludarle, don Pedro. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Chendo. Un gusto de estar con HRN y un gusto de estar saludando al pueblo hondureño. Mira, lamentablemente lo que se está leyendo ahorita en el Congreso de la República en este momento no es un documento que haya sido consensuado con el sector privado. Y nosotros lo que estamos pidiendo es que se suspenda la discusión en el Congreso y que consensuemos con todo el sector privado para que nos aseguremos que entre todos sea el documento de lo que realmente necesita el país dada la emergencia del coronavirus. Ahí te mandé a tu WhatsApp, Chendo, los tweets que están poniendo los diferentes líderes empresariales, porque no solo la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés está haciendo esta solicitud, sino que también lo está haciendo Fede Cámara, lo está haciendo ANTI, lo está haciendo la Cámara de Tegucigalpa, porque, como te repito, ese documento que se está leyendo lo desconocíamos. Y obviamente es un tema bien delicado y no se puede estar tomando decisiones unilaterales en este momento. Nosotros lo que hemos buscado desde el inicio de la crisis es la unidad, es un trabajo en equipo, es que todos aportemos nuestros mejores elementos humanos y materiales para poder sacar el país adelante, y es definitivamente poco conveniente que se esté pasando un decreto que incluye aspectos económicos sin haber sido consensuado con todo el sector privado. ¿Cuáles son los elementos que a su juicio deberían de considerarse, licenciado Barquero, en un consenso con los diferentes sectores de la empresa privada? Mira, nosotros ya entregamos un documento que contiene todo lo que consideramos necesario incluir, y en resumen pues son, digamos, elementos relacionados con los temas de los pagos de impuestos, con los pagos de los servicios públicos, con los accesos a líneas de crédito, unos temas ahí de política monetaria, el presupuesto general de la República, los mecanismos también para financiar al gobierno, porque obviamente todo esto implica un sacrificio fiscal, y obviamente la deudía social y la transparencia. Pero todo esto debe ser para todo el sector económico del país, y al decir sector económico del país me refiero a todo el pueblo hondureño, a la micro, pequeña, mediana y gran empresa, así como todo el sector informal de la economía. Está esta petición que ahora mismo plantean diferentes organizaciones del sector privado, ya notificada a la Junta Directiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada para tener un acercamiento, y en el marco de la emergencia que el Congreso Nacional mantenga la reunión abierta, plantear estas modificaciones en el transcurso de las próximas horas, a sabiendas, don Pedro, de que estamos en una emergencia y hay acciones que urgen para el país. Siendo totalmente de acuerdo, los más urgidos somos nosotros. Nosotros queremos que se tomen las medidas adecuadas para preservar la salud del pueblo hondureño, que menos personas se enfermen, que menos personas fallezcan, que nos encarguemos de la parte social y asegurarnos que todos los hondureños puedan estar atendidos con lo básico durante el encierro, y también obviamente que tomemos las medidas que nos ayuden a que la afectación a la economía sea menos si se toman buenas decisiones. O sea, porque una afectación va a haber afectación a la salud del pueblo hondureño, van a haber vidas que lamentablemente se van a perder, y va a haber una enorme afectación también a la economía. Entonces tenemos que asegurarnos que entre todos diseñemos las políticas públicas correctas para que esa afectación negativa
sea menos que si no lo hacemos de forma consensuada. Recordemos, Chendo, que tenemos que complementarnos entre todos. El sector gobierno tiene su visión de las cosas, el sector empresarial tiene su visión de las cosas, los trabajadores tienen otra visión, sociedad civil tiene otra visión, y es con el complemento de todas estas visiones que vamos a poder tomar las mejores decisiones. Aquí estamos dando lectura ahora mismo al mensaje del ingeniero Juan Carlos Sicafi Canaguate. ¿Lo tenemos ahí, Cristian? Sí, ha escrito el ingeniero Juan Carlos Sicafi: Congreso Nacional, el sector privado está en contra de la notificación electrónica porque no fue consensuada. Además, es inconstitucional por no tener opinión de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, estas son algunas de las opiniones que ahora mismo compartimos. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, don José Luis Rivera, ha escrito en su cuenta de Twitter lo siguiente. Dice el titular de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Vamos en este momento a tener la lectura correspondiente en el proyecto de decreto que se discute para su aprobación. No fue consensuado en su totalidad con el sector de la empresa privada. Queremos trabajar por una mejor Honduras, entonces hagámoslos juntos de manera transparente. Ante ello, ¿han tenido alguna comunicación, don Pedro, con algunos líderes de las bancadas en el Congreso Nacional en el instante en que esta ley se está discutiendo, y que uno de los puntos que justamente se ha dejado en suspenso es esto de la notificación electrónica? Mira, ya se lo hemos mandado a la mayoría de los diputados del Congreso Nacional, inclusive al doctor Oliva, se lo enviamos. No sé si habrá visto mi mensaje por WhatsApp, pero lo importante es que coordinemos estas cuestiones para trabajarlas todas en conjunto. En este momento es importante el trabajo en equipo de todos los diferentes sectores, y la unidad nacional es fundamental. Pero para que eso pueda darse, necesitamos entonces hacer las cosas con un consenso de verdad, con un consenso que realmente involucre a todas las partes y que todos aporten su pequeño granito de arena para crear un todo que sea lo que le convenga al país. No estamos pidiendo para nosotros, Chendo. De hecho, cuando estamos tratando los temas de impuestos, no estamos pidiendo exoneraciones, no estamos pidiendo condonaciones, no estamos pidiendo que nos perdonen los impuestos. Estamos pidiendo que se prorroguen los pagos, y lo estamos pidiendo para todo el mundo. Lo estamos pidiendo para las personas, para las empresas y para todo el mundo, no para un sector en específico. Entonces, realmente nuestro verdadero interés en este momento es que se cuide la salud del pueblo hondureño, que perdamos lo menor número de vidas posibles, y que de alguna u otra manera cuidemos la economía para que la afectación la tratemos de mitigar un poco. En el Congreso de la República escuchamos planteamientos que incluso van hasta pedir el uso de las reservas internacionales dada la emergencia, y escuchamos también en el tema de ese financiamiento que se requieren para diferentes sectores que van y estarán enfrentando dificultades, licenciado Barquero, hasta de proponer dejar a cero el encaje legal. Sí, mira, hay varias medidas. A ver, así como se están tomando medidas radicales para cuidar la salud del pueblo hondureño, así se tienen que tomar medidas radicales para poder aminorar la situación negativa en la economía. En estos días tenemos que estar dispuestos a hacer cosas que no hubiéramos estado dispuestos a hacer hace unas 2 o 3 semanas atrás. ¿Qué es lo que pasa? La liquidez del país es limitada, Chendo. Entonces tenemos que repartir esa liquidez limitada para que cada actor pueda cumplir con su función. Parte de esa liquidez tiene que estar en la economía para que se pueda pagar los sueldos y salarios de los trabajadores, y parte de esa liquidez tiene que estar en el gobierno de la República para que pueda cumplir con su responsabilidad de darle salud y otros aspectos sociales al pueblo hondureño. Como no ajusta para todo, obviamente, lo primero que tiene que haber es un sacrificio fiscal para dejar ciertos fondos en la economía, y el gobierno a su vez buscar un financiamiento para eso. Hay 2 etapas para el financiamiento. La primera etapa es un préstamo precisamente sobre lo que es la
las reservas internacionales del Banco Central, porque tenemos un exceso de reservas internacionales. Las reservas internacionales que tenemos en este momento superan considerablemente los mínimos aceptados a nivel mundial. Entonces ahí tenés un enorme espacio con el que podés hacer un préstamo puente mientras estás negociando con la comunidad internacional ya los fondos ya de manera más permanente, que de eso toma su par de meses, pues eso no es de un día para otro. Entonces, esos son los pasos más o menos a seguir, eso es lo que estamos discutiendo y esos son los elementos que tienen que estar contemplados dentro del decreto que se va a aprobar en el Congreso de la República. Aquí me están notificando que una comisión especial está revisando lo de la notificación electrónica, que esto fue rechazado por varias bancadas. ¿En qué consiste y cuál es la dificultad que acarrea para el mediano, bueno, a todos los contribuyentes? Porque al final, desde el pequeño que está bajo el régimen del sistema de administración de rentas del Estado, paga mediano, pequeño, micro y el gran empresario que sostiene la economía del país, don Pedro. Sí, las medidas tienen que ser integrales y tienen que ser justas y correctas, sin discriminaciones. Es importante darle medidas de alivio a todos los actores de la economía, al pueblo hondureño en general, a los pequeños, a los micros, a los medianos, a los grandes y también al sector informal. Hay que buscar la forma de llegar a todos. Pero no podemos estar sacando medidas para unos sí y para otros no, porque al final de cuentas todos somos hondureños, todos contribuimos en lo que es la creación del país, todos merecemos de alguna u otra forma algunas medidas de alivio para poder sobrellevar esta crisis de este momento. Obviamente también estamos conscientes que no solo todos tenemos que recibir medidas de alivio, sino que también todos tenemos que poner una pequeña cuota de sacrificio, porque también tenemos que poner de nuestra parte. Pero tiene que ser todo, nuevamente, tiene que ser justo, tiene que ser equitativo, tiene que ser consensuado y tiene que ser respetando obviamente también las leyes y la Constitución de la República. Cuando se ha planteado y ha sido una de las peticiones de revisar el financiamiento para los diferentes sectores, de revisar por el tiempo de la crisis el tema de los servicios públicos, desde la óptica empresarial debe ser una consideración esta ya puntual y que el pago, como se escuchó en la Cámara Legislativa, del impuesto sobre renta fijado para el 30 de abril, sea trasladado al mes de julio o agosto de una forma unánime. ¿Respaldan esta propuesta, don Pedro? A ver, el problema, Chendo, es que mezclan unas cosas con otras, ¿ok? Obviamente en ese decreto hay cosas que son buenas. El problema es que hay otras cosas que no lo son. Entonces, si te dan un documento en el que te mezclan cosas buenas con cosas no buenas, pues obviamente no puedes aceptar el documento como un todo porque hay cosas que no le convienen al país. Entonces, por eso es que nuevamente nuestra solicitud es que eso no se apruebe el día de hoy, que lo consensuemos y que luego nos aseguremos de tener un documento consensuado con los elementos que el país necesita y que se llegue a aprobación. Ese es el punto. Pero no podemos aceptar un documento que tiene cosas buenas, pero que a la vez tiene cosas malas. Tenemos que asegurarnos que en su totalidad el documento realmente va a las necesidades inmediatas del país en virtud de las crisis que estamos enfrentando por el coronavirus. Don Pedro, ¿y cuáles son las cosas que no son buenas? No, hay un montón de cosas, pues, o sea, para empezar le falta lo que es diferentes actores sociales, no están contemplados ahí el sector informal, no está contemplada la gran empresa, hay un montón de temas que no quedan claros, hay otras medidas que hay que tal vez profundizarlas un poco más o analizar si realmente el impacto fiscal se le puede hacer frente. Entonces, el punto es que nosotros hicimos una serie de recomendaciones que no se ven plasmadas en ese documento. Entonces también hay que complementar esa parte. No es solo que tiene elementos que no están correctos, sino que aparte de eso hay que complementar lo bueno que tiene con otras medidas que nos van a ayudar a sobrellevar esta crisis. ¿Qué recomendaciones fueron excluidas, don Pedro? No, por ejemplo, todo lo relacionado con los diferentes actores del sector económico. O sea, ahí no están incluidos todos los actores y necesitamos trabajar para hacer un paquete integral. De esta manera, poder resolver a toda la economía. La economía es un sistema en donde todos estamos interrelacionados. O sea, no podemos tratar de ayudar a la economía ayudando solo una parte. Es como que si una persona tuvo un accidente y se quebró las dos piernas y le van a ir a ingresar solo la derecha y la izquierda, ¿qué busque qué hacer? No es así. O sea, tenés que atender las cosas de forma integral. Si una persona tuvo un accidente y se quebró las dos piernas hay que ingresarlas, no solo la derecha.
Entonces, ese es el punto. La economía se tiene que ver de manera integral y tomar en cuenta todos los diferentes actores sin dejar a ningún solo actor por fuera. Y en este caso, don Pedro, en la presentación, en la declaración que vence este 30 de abril y que pretenden dar una prórroga para junio y julio, que son 3 meses, ¿es suficientemente el tiempo para que una empresa se pueda recuperar, tomando en cuenta que estos meses tienen que ver ustedes de dónde sacan plata para poder pagar planillas, pese a que no se está trabajando? Es correcto, y ese es parte de los temas. Digamos, en la propuesta que nosotros habíamos hecho, habían dos opciones. Una, que se partiera el pago en 3 y que se pagara en agosto, octubre y diciembre. Otra, que se partiera el pago en 6 y que se pagara los últimos 6 meses del año, de julio a diciembre, para que las empresas realmente le puedan hacer frente, sin comprometer la liquidez que se necesita para hacer el pago de las planillas a los colaboradores. Ahora, tirarla solo 2 o 3 meses, eso involucra una gran incertidumbre. ¿Por qué? Porque ya llevamos 2 semanas encerrados, sin operar, sin trabajar, sin vender, sin facturar, sin tener ingresos. Ya estamos en la 3ª semana y no sabemos cuánto tiempo va a durar esto. Entonces puede hacer que ese periodo de 2 o 3 meses de prórroga realmente se convierta en insuficiente. Entonces, de inicio, a nuestro criterio, deberían de ser unas medidas que le den un panorama de tiempo más holgado a las empresas para que entonces se pueda uno programar de una manera más eficiente y de esa manera cumplir con las obligaciones de pago de planillas, sueldos y salarios. Agradecemos, don Pedro, por su participación, muy amable. Muchas gracias.